tenemos la práctica internacionalista del MIR en la lucha latinoamericana. Para que sigamos hablando de esta historia del latinoamericanismo, de las luchas de los pueblos hermanos y hermanas, vamos a presentar aquí a quien va a moderar esta mesa, que es Claudia Echeverría, socióloga, magíster en ciencias sociales, doctora en estudios transdisciplinares latinoamericanos. ¿Cómo estás, Claudia? Hola compañero, gracias. Bueno, Y buenas póngale tardes a nomás. todas, gracias. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día. Bueno, continuando con nuestra escuela, esta parte de la mesa tiene por título La práctica internacionalista del MIR en las luchas latinoamericanas y tenemos em, nos va a acompañar nuestro querido compañero Jaime Castillo Petrucci, eh, ex militante del MIR de Chile y ex militante del MRTA de Perú. Muchos ex, pero obviamente siempre militante de la causa revolucionaria. Parece que se le fue el audio a la Cloud, así es que comienza nomás Jaime. Parece que tú estás con el Sí, internet bien abrí. funcionando. Ok, ¿cómo se escucha? Bien, Perfecto, pues bueno, en primer lugar, disculparme por el atraso al ingresar a esta mesa, porque cuestiones laborales y de tránsito en Santiago estamos, pero llegamos, acá estamos. Eh, en segundo lugar, agradecer como siempre a Abner, ¿no? Inquietando desde el margen que desarrollan una labor pedagógica, revolucionaria, saludable, muy alturada, ejemplar la labor que hacen los compañeros de educación política de masas y de cuadros. Ahí lo seguimos, no siempre podemos participar en todas las actividades que nos invitan, pero aquí estamos esta vez nuevamente. Gracias por la invitación, compañeros. Honrado de estar con ustedes, compa. Y antes de empezar un poco a transmitir lo que nos corresponde, yo quisiera hacer un breve paréntesis que tiene que ver con la lucha de nuestros pueblos originarios, con la lucha continental del Atayal, y en este caso con los compañeros presos políticos mapuches de la coordinadora Arauco Mayeco. Quiero mandar un saludo desde acá a nuestros hermanos que ya cumplen 62 días en huelga de hambre y que hay un compañero en todo caso, Esteban Enríquez, que está ya sintiendo, como decimos en Perú, sintiendo la pegada, está sintiendo pues los efectos prácticamente críticos, según nos informa el médico que está acompañando esta lucha de los compañeros, y queremos hacerle llegar a él, y a su familia, y a los compañeros, y a nuestros hermanos mapuches, toda nuestra solidaridad activa, militante. Y seguimos en la lucha, compañeros, ¿no? También están en huelga de hambre otros prisioneros políticos que llevan 30 días aproximadamente, entre ellos nuestro hermano Héctor Yaitul. Para todos ellos, un abrazo absolutamente desde el corazón, desde el alma, y a seguir luchando, camaradas. No hay otro camino. Muy bien. Bueno, yo desde muy joven milito en el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR de Chile. Tenía 14 años al momento del triunfo del gobierno popular, años 70, y en esa época más o menos empezamos a comprometernos seriamente y orgánicamente en la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, en las filas del MIR, y sobre el tópico que estamos tocando, la revolución continental, el internacionalismo revolucionario, el internacionalismo proletario. Hay que decir como antecedentes en lo que fue la historia colectiva de los militantes del MIR y particularmente mi persona. Tuvimos pues desde esos primeros años de militancia, años 71 hasta el momento de golpe, bastante relación con los hermanos que llegaban exiliados acá, compañeras y compañeros de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, compañeros peruanos también. Hubieron realmente muchas amistades de por vida que se forjaron en ese primer
momento, ¿no? Y que al mismo tiempo nos iban alimentando de lo que era la perspectiva del intercambio, de las luchas latinoamericanas, el empaparnos de las luchas de los pueblos hermanos, del por qué estaban acá exiliados. Recordar que otro elemento muy importante en los albores de todo esto es que el MIR se forja a instancias, siguiendo el ejemplo de la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, las guerrillas en Centroamérica, las guerrillas del MIR en Perú, que fueron realmente decisivas inclusive para el nombre del movimiento Izquierda Revolucionaria. Hay una anécdota que quizás no todos los compañeros conocen, y es la de que siendo muy joven, nuestro compañero secretario general Miguel Enríquez, caído en combate el 5 de octubre del año 74, siendo muy joven él, en el año 65, y reporteando para la revista Punto Final, estuvo pues en la sierra, ¿no? En un lugar que se llamaba Mesa Pelada, en la sierra del Perú, entrevistando al comandante general del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR de Perú, el compañero comandante Luis de la Puente Uceda, ¿no? Se dice de que esa entrevista realmente marcó pues una vocación internacionalista de Miguel y en toda esa generación, realmente empapados en esa lucha del hermano pueblo peruano, ¿no? Que años más tarde otros compañeros andaremos más o menos por esas mismas tierras. Entonces vamos entregando esos elementos para tener una idea de dónde nace esta cuestión del internacionalismo que el MIR propone en su estrategia. Recordemos que el concepto programático del MIR era luchar por la revolución proletaria socialista, ¿no? Proletaria por la clase que conduce y socialista por el carácter de esta revolución, y que además determinábamos que teníamos una estrategia para alcanzar la toma del poder que la denominábamos guerra popular prolongada y también construcción del poder popular en su aspecto de masas. Entonces, todos estos insumos venían efectivamente de la tradición revolucionaria tanto europea como latinoamericana. Fundamental el influjo de la Revolución Cubana. Cuando hacemos el alcance, compañeras y compañeros, al intercambio que hubo entre los jóvenes militantes del MIR y el exilio latinoamericano que vivió acá durante la época de la Unidad Popular, el gobierno del presidente Salvador Allende, recordamos pues que ahí que están los primeros lazos que más tarde, posterior al golpe, van a fructificar en lo que se llamó la Junta de Coordinación Revolucionaria, que era pues un esfuerzo político, estratégico, llevado adelante por el MIR acá en Chile, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT-ERP de la Argentina, por el Movimiento Liberación Nacional Tupamaros del Uruguay y por el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Entonces es menester recordar que los primeros lazos se hicieron acá en Chile, cuando estaban exiliados acá los compañeros sobrevivientes, particularmente de lo que fue denominado después la masacre de Trelew, un 22 de agosto del año 71, si mal no recuerdo. Esta Junta de Coordinación Revolucionaria, precedida también por el esfuerzo que hicieron compañeros acá en Chile, ligados a la rama del ELN, a la fracción del ELN dentro del Partido Socialista, que fueron determinantes en el apoyo a la guerrilla de Che en Bolivia, son esfuerzos que van coadyuvando y de una u otra forma coinciden pues en este concepto de crear las coordinadoras revolucionarias a nivel regional, que era un llamado, decía Che en su alocución a la tricontinental, ¿no? Decía, tenemos que crear juntas de coordinación revolucionarias regionales, ¿no? Y en el espíritu de crear dos, tres, muchos Vietnam. En ese momento Vietnam era la máxima expresión de la lucha internacionalista contra el imperialismo norteamericano y era la península Indochina, de sudeste asiático, es decir, Vietnam, Laos y Camboya, ¿no? Fueron esas tres ex colonias francesas, anteriormente japonesas, en algún momento China, posteriormente neocolonias norteamericanas. Esas tres singularidades, digamos, de acuerdo a la formación geográfica y cultural del sudeste asiático, fueron las que lograron por primera vez en la historia de la humanidad poner de rodillas, pues, a la Roma imperial de nuestros tiempos, al imperialismo norteamericano, Roma imperial de nuestros tiempos, al decir del Che, siempre vamos a reivindicar ese pensamiento, un 30 de abril del año 75, ¿no? Entonces, el llamado de Che desde las montañas de Bolivia en el año 66-67 era pues a
crear dos, tres, muchos Vietnam. Acá, durante el gobierno popular, una de las consignas que más agitábamos los jóvenes, estudiantes secundarios, universitarios y todos los militantes del movimiento, era, pues en las calles era más o menos así, si mal no recuerdo, era, Ho Chi Minh, lucharemos hasta el fin, ¿no? Reivindicando pues el concepto de la lucha inclaudicable de ese pueblo hermano que, como digo, dos, tres años después, en el año 75, pues, logró derrotar al imperialismo norteamericano. Tenemos grabada en nuestras mentes la imagen pues del embajador norteamericano con su bandera debajo del brazo, ¿no? Casi corriendo, subiéndose a un helicóptero, y ese helicóptero que llegaba pues a un portaaviones repleto de gente y que echaban abajo los aviones, los helicópteros para recibir más gente, un desbande total. Ese fue producto de una lucha revolucionaria inclaudicable, de largo aliento, una guerra prolongada y durante siglos, con una sola direccionalidad estratégica, que era pues recuperar su tierra, recuperar su independencia, su libertad. Hay una frase hermosa de Ho Chi Minh que decía, nada es más hermoso que la independencia y la libertad. Otra cosa es en lo que ha devenido posteriormente esos procesos, ¿no? Ya ahí entra el concepto de autodeterminación de los pueblos, qué ha pasado en Nicaragua, qué pasa en Vietnam hoy día, qué pasa en China, bueno, qué pasó en Rusia, Unión Soviética, en fin, es harina de otro costal. Pero vamos al hecho que todos esos ingredientes alimentaban la mística internacionalista de la militancia del MIR. Nosotros, en el concepto de construcción, lo que yo aprendí en nuestras escuelas, en nuestra vida partidaria, la construcción de la estrategia constaba fundamentalmente de lograr el equilibrio de fuerzas, ¿no? Que siempre decíamos el enemigo se mantiene con la ofensiva estratégica y los revolucionarios en el concepto de la defensiva estratégica, y que vamos a llegar a un momento en que vamos a lograr el equilibrio de fuerzas y nosotros pasar a la superioridad estratégica, y el enemigo, el Estado, la burguesía, el imperialismo, quedar en el concepto de defensiva estratégica. Pero entonces para eso decíamos que teníamos que desarrollar grandes 5 correlaciones, acumulaciones de fuerza, ¿no? Grandes 5 conceptos en forma general, pues no tan esquemática, ¿no? Pero eran las fuerzas políticas, las fuerzas militares, las fuerzas ideológicas, las fuerzas económicas y las fuerzas internacionales. Más o menos ese era el esquema con que manejábamos nosotros el concepto de construcción de la estrategia revolucionaria. Y dentro de eso, entonces, entre comillas, un 20%, ¿no? Era el concepto de la correlación de fuerzas internacionales. Entronca con eso, entonces, el concepto de revolución proletaria y socialista y continental, por la envergadura de su lucha, latinoamericanista. En esa época todavía no interiorizábamos el concepto del Ay de Ayala, ¿no? Ahora sí. Pero sí partíamos del principio, y era la enseñanza guevarista fundamental, de que en esa revolución había que lograr, pues, disolverlas, y al ejemplo también reivindicando con mucha fuerza el ejemplo de Bolívar, pues, ¿no? Todo lo que fue esa gesta independentista que barrió con las fronteras que el colonialismo español había dejado. De una u otra manera, salieron nuevos países, se anexaron otros, en fin. Pero la idea era lograr la liberación de todo el continente frente a la colonia, en el caso de Bolívar, y nosotros frente al imperialismo, que es el norte de nuestra lucha, la lucha antiimperialista, consecuente, en función, evidentemente, de la revolución proletaria socialista. Entonces, a poco andar, ya en el exilio, nos tocó pues también intercambiar con compañeros de otras experiencias, sobre todo en Centroamérica. Es menester importante recordar que acá en Chile también hubieron compañeros nicaragüenses exiliados. Estos compañeros nicaragüenses exiliados, posteriormente y entre medio también eran parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y sobre todo hay un compañero que después fue pues dirección nacional del Frente, el compañero Jaime Willock, que vivió acá en la época de la Unidad Popular, se casó con una compañera chilena, en fin, y después volvió y asumió la militancia y la dirección del Frente al momento de la toma del poder y el derrocamiento de la dictadura de Somoza, pues, ¿no? Entonces, en nuestra vida, en nuestro testimonio de vida, como se podría decir, tuvimos la suerte de conocer en Europa, en Francia, a toda una generación de compañeros de América Latina,
compañeros, ya en Europa, no acá en Chile, estamos hablando de los años 74, 75, posterior al golpe, 76, 77, compañeros de Brasil, compañeros de Colombia, que más tarde serían dirigentes máximos del movimiento 19 de julio, ¿no? Varios de los comandantes generales los conocimos, y sobre todas las cosas conocimos a nuestros hermanos peruanos, ¿no? Al comandante general del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, compañero Víctor Polay Campos, con el que hicimos una amistad y una fraternidad hasta el día de hoy absoluta, ¿no? Entonces, en ese concepto, ¿no? Nuevamente de intercambiar con compañeros de América Latina sobre nuestras experiencias, visiones de construcción de partidos, visiones de acumulación de fuerza, errores cometidos, compartidos, la JCR, que fue una presencia orgánica y política relativamente importante en nuestros cuatro países, repito, Uruguay, Bolivia, Argentina y Chile, en los años 74, 75, 76 inclusive, trabajando para la JCR en Buenos Aires, varios compañeros nuestros milistas de dirección y combatientes, mandos medios, fueron detenidos y son hoy día parte de los 30.000 desaparecidos que tenemos ahí, ¿no? Compañeros caídos en Argentina, en ese esfuerzo de construir un referente. Esta escuela continental, o por lo menos del Cono Sur, logró pues un importante flujo de intercambio, de formación de militantes, no tan solo político, ideológico y moral, ¿no? Sino también en cuestiones técnicas. Se logró avanzar mucho, mucho, mucho. Una escuela realmente muy, muy interesante. A partir más o menos del año 78, 79 comienza la política de retorno a Chile, ¿no? Los compañeros que participamos, que estábamos en el exterior, la inmensa mayoría pedíamos ir a combatir a Nicaragua, ¿no? Hubieron contingentes de milistas en Nicaragua que se empaparon de esa experiencia. Otros compañeros no fuimos destinados a esa tarea con el dolor de nuestras almas, pero nos mandaron a Chile a construir acá el proyecto estratégico en Chile. Ese proyecto estratégico no es el tema, ¿no? Pero contó con la participación y solidaridad de revoluciones hermanas y de organizaciones políticas revolucionarias hermanas de América Latina, ¿no? Es importante reivindicar eso también, como el intercambio de militantes, el intercambio eh, técnico de utensilios, como decía por ahí algún personaje, fue realmente una realidad en todo lo que fue el desarrollo de esas tareas estratégicas nuestras. Nuevamente tuvimos que salir al exilio después del golpe severo a lo que fue el proyecto estratégico, y nos tocó pues ser enviados por nuestra organización a participar en la construcción del Frente Estratégico Rural del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en Perú. Esto fue a fines del año 86, ¿no? Todo un proceso. La organización me mandó por 3 meses, ¿no? Eran nuestro secretario general en ese momento, compañero Andrés Pascal Allende. Esto lo cuento siempre como una anécdota aparte de lo que ha sido nuestra vida, ¿no? 3 meses íbamos y ya pues, después nos volvíamos a integrar a otras tareas que estaban planteadas. Y bueno, producto de las circunstancias, el frente que tenía que salir a mediados del 80, inicio, primer trimestre del 87, salió a fines del 87, y mientras más nos íbamos comprometiendo en ese proceso, asumiendo más responsabilidades, acá en Chile, lamentablemente, en nuestro partido madre, pues el MIR se estaba dividiendo, ¿no? Una cosa muy lamentable que ocurrió, digamos, ¿no? Y lamentamos hasta el día de hoy la división de los revolucionarios, la división en el campo popular, y realmente es muy, muy lamentable, pues, ¿no? Entonces todo eso influyó para que yo me siguiera quedando en el Perú, y cuento a modo de anécdota que me mandaron por 3 meses y me quedé 30 años, ¿no? Un poco esa es la anécdota un poco chistosa del asunto, pues porque, bueno, de los 30 años, 23 años estuve detenido, como saben los compañeros y compañeras. Y bueno, y en ese intento de reivindicar allá la figura de Che, en octubre del año 87 se hizo una campaña de gran envergadura, que fue el lanzamiento a la luz pública
del Frente Guerrillero Oriental, ¿no? Rural del MRTA, y la campaña se llamó A 20 años el Che vive, ¿no? El 8 de octubre del año 67. Se toman algunos poblados en una zona selvática y posteriormente el 4 de noviembre de ese mismo año, la campaña Tupac Amaru Libertador, ¿no? Consolidó, digamos, todo el nacimiento de ese frente guerrillero estratégico. Entonces, paralelo a todo esto, a los esfuerzos que desarrollábamos los revolucionarios de América Latina por intercambiar experiencias, por ayudarnos, colaboración mutua en todas nuestras tareas, en nuestras empresas, paralelo a eso, y como siempre ha de ser así, la lucha de clases continúa y se agudiza, y el imperio y sus lacayos locales, sus sirvientes burgueses, desarrollan pues formas superiores también de coordinación y de lucha de ellos, pues, ¿no? Es así como hemos conocido en ese momento el golpe pues de la llamada Operación Cóndor, ¿no? Pues, el caso del montaje de nuestros hermanos desaparecidos, los 119 hermanos y hermanas, que montan pues insidias absolutamente irreales, ¿no? De lucha fratricida en Argentina, en Brasil, en fin, entre miristas, y de ahí habría sido la suerte de esos compañeros y compañeras que hasta el día de hoy siguen desaparecidos. Todo eso fue desarrollando pues una perspectiva de trabajo del imperialismo y de las burguesías locales que se denominó el Plan Cóndor en gran medida, ¿no? Hasta el día de hoy siguen haciéndose juicios, particularmente desde Francia, desde Italia, y condenando a cadena perpetua a aquellos militares ejecutores de esa política imperialista que tuvo como consecuencia el asesinato de ciudadanos, particularmente franceses e italianos, ¿no? Entonces, la Operación Cóndor, de una u otra manera, es una amenaza y una realidad presente, actuante, que tenemos los eh, luchadores sociales que pretendemos crear un nuevo mundo. Decididamente, pues, rompemos con el capitalismo, con el neoliberalismo, y tratamos de proponer, ¿no? En esencia, pues, la revolución profunda de las estructuras, ¿no? Avanzar hacia una sociedad revolucionaria, socialista y, ¿por qué no decirlo?, en algún momento comunista. Entonces, para eso, requisito fundamental va a ser, entre otras cosas, vamos a este concepto de la correlación de fuerzas, compañeras y compañeros, el punto internacional. Por ejemplo, la Revolución Vietnamita supo muy bien, combinar todos estos factores, de donde nosotros nos nutrimos también. Y la campaña internacional permanente de denuncia de los crímenes del imperialismo contra la revolución en el sudeste asiático fue de una fuerza, pero brutal, ¿no? Dentro del imperio, el apoyo de la juventud norteamericana antibelicista, pacifista, contra la presencia, digamos, norteamericana de tropas yanquis en el sudeste asiático, fue un elemento muy importante, ¿no? Lo mismo para el triunfo, por ejemplo, de la Revolución Nicaragüense. El Frente Internacional son conceptos diferentes, no era ayuda internacional al proceso, pero acá nosotros, ¿no?, los incorporamos también dentro de este plus, acumulación de fuerzas internacionales, ¿no? En algún momento, es más, en algunos documentos nuestros, en el año 76, 77, ¿no? Se hablaba, pues, inclusive en la década del 80 también, de que existía, pues, el campo burgués imperialista a nivel mundial, el campo socialista, del socialismo real, decíamos, ¿no? Donde estaba fundamentalmente la Unión Soviética, y el campo de la revolución, que era pues fundamentalmente a la usanza y a la guía, al ejemplo de las experiencias cubanas y vietnamitas fundamentalmente, ¿no? Y en ese campo de la revolución nos encontrábamos todos quienes luchábamos pues contra el imperialismo desde una perspectiva de autonomía de fuerza, de propias fuerzas, de no depender de ningún polo ideológico, ni chino, ni soviético, sino nuestras propias fuerzas, y eso era la revolución continental, en gran medida. Quedan Y 10 entendíamos minutitos, además. Jaime. ¿Perdón? Perdón, te quedan 10 minutitos, Jaime. Uy, ya. No, está muy bien, muchas gracias. Harto. Sí, pues harto, no hay problema. Yo creo que termino antes. Porque está empezando a redondear de que este concepto también de la revolución continental latinoamericana, compañeras y compañeros,
tenía directa relación con fortalecer el apoyo a la Revolución cubana. Es decir, partíamos nosotros del principio que la revolución en la isla obviamente está alejada del continente en términos geográficos, no políticos, ideológicos ni morales, ni mucho menos de apoyo revolucionario a las empresas revolucionarias, pero sí pues había todo un problema pues de desarrollo de fuerzas productivas que eran muy limitadas en la isla y era necesario que el continente avanzara a la revolución para que nuestra amada revolución cubana no estuviera tan abandonada, tan aislada, tan solitaria, ¿no? Que no fuera una estrellita nada más, sino que fuera todo en la playa. Entonces, un poco por ahí hoy día, ¿cómo nos podríamos nosotros plantear una política internacionalista, los compañeros que venimos de toda esta familia rojinegra, familia de la revolución socialista en América Latina? El principio fundamental para mí sigue siendo el antiimperialismo, ¿no? Y también reivindico el Che. Siempre, el Che es nuestro paradigma total, digamos, ¿no? El Che decía algo así y así, así por lo dicho, ¿no? No hay que creerle al imperialismo ni un tantico así. O sea, donde está el imperialismo, al frente estamos nosotros, o detrás de él estamos nosotros, donde sea, pero no donde estemos. Esa es la línea divisoria, a mi entender, ¿no? Hasta el día de hoy, que separa pues a quienes realmente son luchadores políticos, sociales, populares, consecuentes, ¿no? Y con una direccionalidad estratégica, y a quienes van en el bla, 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 y finalmente terminan integrándose y defendiendo las legalidades neoliberales y burguesas que tienen frente, frente en sus respectivas sociedades, ¿no? Eso del progresismo y todo eso realmente, yo, sinceramente, ahí nomás, es una nueva cara en neoliberalismo. Entonces, primero eso, el antiimperialismo nítido. Y segundo, el desarrollar absolutamente, pues, en la medida de nuestras posibilidades, la solidaridad activa, concreta, militante. También lo decía el Che, no basta cuando se da la suerte al agredido, sino que estar al lado de él, estar en el lugar de él, estar acompañándolo en lo cotidiano. Los hermanos de Palestina que hoy día en primera línea en el mundo están sufriendo pues el acoso imperial y sionista, ver cómo de eso hacemos una bandera de lucha acá en Chile, ¿no? Exigiendo el rompimiento de relaciones con Israel, boicoteando los productos israelitas, apoyando en todo lo que podamos en las movilizaciones solidarias con el hermano palestino, en fin, es una cuestión puntual y concreta. Y lo otro, evidentemente, compañeras y compañeros, es que el internacionalismo empieza por casa, ¿no? Es decir, nuestro hermano pueblo mapuche hoy día es quien lidera el enfrentamiento contra el Estado, en todo orden de cosas. El mero hecho, el solo hecho de plantearse recuperar su tierra y aspirar a una autonomía, en función de una liberación nacional, ese recuperar las tierras, el chocar directamente con las transnacionales, con la industria forestal extractivista, es chocar directamente con el núcleo del poder en Chile, político y económico, y militar, por supuesto. Y en eso están nuestros hermanos mapuches, construyendo a diario en los territorios que han logrado ocupar, recuperar, perdón, transformando pues esa de sangre que le están haciendo a nuestra Pachamama, ¿no? A nuestra Ñuque Mapu, transformándolo pues en cultivo, en papa, en maíz, ¿no? En animalitos, en autosostenimiento para sus comunidades y las comunidades aledañas. Es un proceso concreto de transformación de la realidad donde les toca enfrentarse con ese poder máximo que son las transnacionales, ¿no? La industria extractivista y en definitiva el Estado chileno con todo su andamiaje político, ideológico, militar y policial que está presente ahí. Entonces, acompañar la lucha de nuestros hermanos hoy día que están en huelga de hambre, terrible, acompañar la denuncia de los juicios truchos, absolutamente miserables, juicios políticos que les están haciendo a nuestros hermanos mapuches. Fíjense, no hay compañeros jóvenes, los que llevan 62 años condenados, perdón, en huelga de hambre, fueron condenados a 15 años, casi 16 años, 15 años y 300 días, y en esos acusaciones, ni siquiera hay un muerto, por ejemplo. Y estos miserables que han participado en la caravana de la muerte, ¿no? 5 años y ni siquiera los cumplen, ¿no? Con derecho de gracia, en fin. O sea, es la aberración nítida lo que es la justicia clasista, racista,
neocolonial y, por qué no decirlo, patriarcal también, con todos sus extremos, pues, ¿no? Entonces, esas son hoy día las formas, pienso yo, humildemente es lo que nosotros más o menos hemos ido viendo de cómo desarrollar una política internacionalista, una política del Abd Ayala, la unidad de los pueblos, sobre la base de la lucha contra el imperio y su dominación. Eso. Muchas gracias, Jaime, por tu historia, por compartir con nosotros la historia, eh, por hacer síntesis en la historia política del continente, de nuestro país, y también desde tu propia historia, que fue lo interesante, y por dejarnos estos 4 elementos que desde tu perspectiva son fundamentales para la lucha continental: el antiimperialismo, la solidaridad activa, el guevarismo como principio y la solidaridad que empieza por casa, como tú decías. Eh, y la invitación entonces a hacer preguntas ahora, opiniones, pero también queremos hacer un poquito distinta esta última parte, y a reflexionar en conjunto. Invitamos a Abner y también quiero invitar a Diego Venegas, que nos acompañó como moderador, para que también puedan ser parte de esta mesa que tenía por gran título cuál es la importancia de la continentalidad de la lucha. Así que las preguntas para Jaime, pero también quizás pueden hacerse preguntas entre Abner, Jaime y Diego. También sería interesante pensarlo así, quizás, para que puedan participar, y las preguntas también pueden estar destinadas y ser contestadas por los tres. Así que dejamos abiertas las palabras entonces para quienes quieran eh, preguntar. Voy a revisar el chat si hay alguna pregunta, y no tengo acceso al Facebook. Ahí me ayuda Elías con eso, porfa, porque no tengo acceso pero sí es que hay alguna palabra que alguien quiera. Dejamos abierto para que levanten la mano o para que la escriban en el chat, como ustedes quieran. O no sé, Abner, si quiere preguntar algo a Jaime o Diego, para que animemos esta parte, Si no hay que lo preguntas todavía, respondamos. dejaría al Diego para que comentara un poco lo que explicaba Jaime sobre la Operación Cóndor y la respuesta desde las organizaciones revolucionarias del Cono Sur, que Diego había tocado eso en el momento que intervino. ¿Estás muteado, Diego. sí, Diego? Ya, ahí se escucha, ¿no? Ahora ya no. Sí. Sí, Diego. Sí, En realidad sí. yo quería agradecer la exposición del compañero Jaime Castillo, que en realidad es un privilegio que pueda participar y que podamos interactuar, ¿cierto?, con la tremenda experiencia que tiene, experiencia de lucha, experiencia política, y también por la claridad de análisis. Sí, podría hablar un poco de cómo se gesta esta Junta Coordinadora Revolucionaria, sobre todo en el entendido de que, tal como lo mencionaba el compañero, no fue algo fortuito ni simplemente algo que se ocurrió de un día para la mañana, sino que había todo un recorrido histórico previo, inclusive hasta de organizaciones que se fueron encontrando. O sea, muchas veces esta coordinación o estas organizaciones políticas, inclusive personas que se van encontrando, tienen un recorrido previo. O sea, siempre los pueblos se van a encontrar en ciertas coyunturas. Ahí comentábamos, por ejemplo, cuando estaba exponiendo Abner, los ejemplos que se dan inclusive en primera mitad del siglo XX. Ahí está la figura, por ejemplo, emblemática de Checán Mariátegui. Recuerdo que en una oportunidad en la investigación hay algunos comentarios de prensa de Mariátegui en donde él hace un análisis de la situación de Chile. Estamos hablando de los años 20. O sea, siempre han habido interesa desde el punto de vista de los intelectuales, pero sobre todo de los intelectuales orgánicos en términos gramscianos, por la América Latina. O sea, pensarse de forma continental y actuar continental, si podría extender sobre la JCR.
Dale nomás a Jaime. Muy bien, sí, pues. En realidad, mira, por ejemplo, no está de más recordar, compañeros, compañeras, y sobre todo los más jóvenes que nos escuchan, siempre pensar en eso, los más jóvenes, quizás ya los que estamos ya más maduritos, por no decir viejitos, ya conocemos muchas cosas, pero no está de más recordar que nosotros, los marxistas, leninistas, revolucionarios, nos inspiramos fundamentalmente del pensamiento marxista, pues, ¿no? Y imagino que todos y cada uno de nosotros, y sobre todo los más jóvenes, los convocamos a que estudien, lean, estudien el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Que sigue siendo absolutamente vigente y revolucionario hasta la médula en este momento del desarrollo del capitalismo mundial, digamos. Más que nunca ahora quizás. Y entonces una de las frases fundamentales, enseñanzas fundamentales, es proletarios del mundo unidos. El internacionalismo, compañeras y compañeros, está a la raíz de todo lo que es la intencionalidad de los luchadores políticos de transformar sus sociedades, digamos, ¿no? Y como les digo, pues en el caso nuestro del MIR fuimos profundamente imbuidos, ¿no? En el estudio de las revoluciones proletarias triunfantes y también en el estudio de las revoluciones fracasadas, digamos. O sea, cuando éramos jóvenes simpatizantes de la organización, después aspirantes, después militantes, estudiábamos, ¿no? La historia de las revoluciones, siempre sacando pues las lecciones de cada una de ellas, imbuyéndonos, o sea, adentrándonos en lo que era pues la revolución alemana, francesa, italiana, en Bulgaria, en América Latina, en Centroamérica. Estudiábamos en nuestra época la lucha de general de hombres libres Sandino, ¿no? Mucho antes de todo lo que fue, bueno, no tanto antes, ¿eh? 70, 73 y la revolución que fue 79. Son los plazos históricos a veces son, parecen largos, pero son un abrir y cerrar de ojos, digamos, ¿no? Entonces, leíamos mucho a Trotsky, a Gramsci, a Nguyen Giap, ¿no? Genio militar, digamos, del pueblo vietnamita, Pho Nguyen Giap, ¿no? Sus libros, Ejército del Pueblo, Guerra a todo el Pueblo, Liberación Nacional y Social, en fin, tiene como 4 o 5 títulos, no lo recuerdo bien en este momento, pero buscar, digamos, a los compañeros vietnamitas, Le Duan, Phan Van Dong, Truong Trinh, ¿no? Y sobre todo Pho Nguyen Giap, que fue inspirado, además, recomendamos eso, compa, discúlpeme, pero es importante, a estudiar el libro, pues, El arte de la guerra de Sun Tzu. Es muy importante leer ese libro en la perspectiva de la formación integral, ¿no? Es realmente interesante, compañeros, como un libro que tiene 2, 3 mil años, no sé cuánto, bueno, pero absolutamente vigente sus principios, digamos, su claridad, digamos, estratégica y táctica y operativa, operacional, ¿no? Entonces, la formación fue siempre eso, político, militar, ideológicamente marxismo-leninismo, político, militar, integral, ¿no? Donde la revolución continental y la revolución mundial fue parte de nuestra formación. A mí personalmente, en los años 72, 73, me tocó conocer a varios compañeros brasileños, argentinos, uruguayos acá en Chile, siendo joven estudiante secundario. Militábamos juntos o estábamos juntos en las grandes manifestaciones, concentraciones, o en los lugares donde se juntaban los militantes combatientes del FER, el Frente Estudiantil Revolucionario, a hacer las prácticas, ¿no? Y actualmente es un museo, museo Ruiz Tagle, no sé cómo se llama, que está en San Martín con huérfano, en un nombre, eso era la Febenoche en nuestra época. Era una casa, casona gigantesca, que era el Palacio Pereira, se llamaba, el Palacio Pereira, y ahí todos los fines de semana, toda la semana, ¿no? Pero los fines de semana particularmente, se juntaba todo el FER de Santiago y íbamos a hacer ahí entrenamiento, autodefensa, defensa personal, cuestiones tácticas menores, ¿no? Preparándonos pues para el momento del enfrentamiento. Y en algún momento sí iba a dar, siempre lo decíamos, pero esa es otra historia también, cómo fue todo eso. ¿Ya? Eh, entonces, cuando llegan acá los compañeros de Argentina, yo no viví esa parte, era muy joven, los compañeros militantes mayores que nosotros nos han comentado ya transmitiendo anécdotas, experiencias, de que
El grupo nuestro de documentación, el equipo de documentación que hacía los carnés para los compañeros, los pasaportes, en fin, tuvo que hacerle a los compañeros argentinos que llegaron acá exiliados, digamos, ¿no? Para que pudieran volver a su país, viajar, en fin. Entonces, cuestiones muy puntuales, muy concretas, pero que ya evidenciaban una capacidad orgánica, una capacidad técnica y una decisión política de hermanarse en la lucha concreta. Después del golpe, muchísimos compañeros llegaron a Argentina, muchísimos de ellos se integraron a las filas del ERP, ¿no? Al Ejército Revolucionario del Pueblo. Tenemos compañeros caídos en la guerrilla rural, en la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez. Tenemos compañeros caídos en los batallones urbanos en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, que no se sabe mucho de eso, es una historia que no es muy conocida. Y sobre todo lo que les contaba anteriormente, los equipos nuestros que estaban pues en Buenos Aires a nivel de dirección, ¿no? Particularmente compañero Ricardo Enríquez, hermano, nuestro camarada, secretario general, ¿no? Miguel Enríquez, el pollo, como le decían familiarmente sus compañeros de promoción, digamos, nosotros éramos cabros chicos al lado de ellos, pero la historia la hemos aprendido así, o el Trosco Fuente, en fin, la compañera Regina Marconde, muchos que era brasileña militante del MIR, fueron pues detenidos y hechos prisioneros en cumplimiento de las tareas de la JCR en Buenos Aires. El PRT, por ejemplo, que fue a mi entender, sin haber obviamente logrado conquistar el poder, pero fue a mi entender la organización político-militar que más creció en términos cuantitativos y cualitativos en América Latina. Esa es mi evaluación, ¿no? Me refiero a capacidad, digamos, técnica operativa, a medios con los que operaban, las operaciones que hicieron en un país tan grande como Argentina. Bueno, estos compañeros también tenían una política de recuperación económica a las grandes transnacionales, ¿no? Fundamentalmente a la ESO y a grandes burgueses imperialistas, les lograban recuperar parte de sus dineros, y esos dineros ellos los hacían en forma absoluta. Conseguimos 1 millón de pesos, suponte, por ejemplo, ¿no? Ya, 250 para ti, para ti, para ti, lo dividían en 4 partes iguales. Obviamente las cifras no son esas, son inmensamente superiores, pero no viene al caso de detallar. Sino que vamos al caso concreto de que el internacionalismo y la solidaridad militante era cuestión de cotidiana, cuestión de todos los días, era absolutamente una confianza, ¿no? En la lucha, un optimismo revolucionario, una visión de futuro, ¿no? Una hermandad práctica, concreta, pues sin documentos, congresos, no, no, estábamos ahí, pum, pum, era esto, pam, vamos para allá, pum, se hacía ya. Y lo fundamental era la lucha pues inclaudicable contra la burguesía y el imperialismo y avanzar hacia la revolución socialista, ¿no? Han habido otros ejemplos, los compañeros del M-19 en la década del 80, años 84, 85, 86, particularmente el M-19, antes de plegarse a los llamados acuerdos de paz, en fin, ellos tenían una política militar rural muy interesante y punto de vista de este concepto que estamos viendo de la continentalidad de la lucha, impulsaron el Batallón América. El Batallón América era justamente eso, habían compañeros del MRTA del Perú, de Alfaro Vive Carajo, de Ecuador, compañeros del PRT que quedaban de Argentina, compañeros de Venezuela, grupos nuestros chilenos de compañeros miristas, pero que no fueron como MIR, fue un desmadre, pero no llegaron como una, entre comillas, delegación partidaria. Todavía hay 5 o 6 países representados en esa coordinadora revolucionaria de Simón Bolívar, ¿no? Y las fuerzas locales de ellos. Habían compañeros también importantes frente de las FARC que se plegaron a ese esfuerzo, compañeros del ELN, estructuras completas que se plegaron a ese proceso. Había un grupo indigenista muy fuerte en la época, muy, muy fuerte, que tenía territorios bajo control y una importante capacidad operativa, hombres en armas, importante, que se llamaba Quintín Lame, ¿no? Que también se plegaron a este esfuerzo macro, ¿no? Y plus Colombia, que era pues la coordinadora que era Simón Bolívar, fue muy importante. Batallas trascendentales hubieron en el desarrollo de la construcción de esa estrategia. Hasta aquí, bueno, pues
viene un momento del agotamiento. Hay un momento, compañeras y compañeros, en el desarrollo de las estrategias de acumulación de fuerzas militares, estratégicas y tácticas. Hay un momento en que se llega a un tope. Lo hemos visto con las FARC, o lo hemos visto con el FMLN en su momento, donde llegas efectivamente a un equilibrio, pero que si no cuentas con una retaguardia política, económica, de infraestructura considerable, tremendamente tan fuerte o más fuerte que el imperialismo, lamentablemente ya son factores macro lo que entran ahí más allá, digamos, de tu espíritu de lucha y tu perseverancia, pues, en tus objetivos estratégicos, ¿no? Y fue lo que pasó un poco con el M-19. Hubo un momento en que empezaron a buscar las salidas políticas y bueno, ya se desencadenó todo lo que vino ahí, pues. Es complejo el panorama. Ahora, por ejemplo, lo que ha pasado con las FARC en Colombia, y ahora hay nuevamente unas FARC revolucionarias que están ahí de ser 13, 14 mil combatientes guerrilleros, con los acuerdos de paz quedaron 400 en el monte, pero ahora nuevamente han vuelto a ser cerca de 8.000. Los que nunca se plegaron pues a los acuerdos, negociaciones, que ha significado un desangre absoluto para los excombatientes, donde están, van los paramilitares y los asesinan inmisericordiamente. Muy complejo la cosa. Me fui un poquito por las ramas. Estaba hablando de Centroamérica. En Centroamérica, lo que hemos podido conocer es que hubo un intercambio fecundo, profundo. O sea, Centroamérica son 4 o 5 países que van desde Santiago, suponte, a Valdivia. Es como que ahí tuviéramos Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y un poco Panamá. Es una cosita así. En términos históricos, a Salvador le decían el pulgarcito de América Central, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre esos revolucionarios, hubo una hermandad total en un momento, absoluta, y se avanzó mucho, ¿no? Se logró avanzar mucho. Se logró poner en jaque, particularmente pues en Salvador, al Estado. Y el FMLN negoció bien, podría decirse, pues, integró gran parte de sus combatientes al Ejército Nacional, muchos de sus cuadros y combatientes fueron elegidos alcaldes, consejeros, diputados, senadores, en fin. Hubo uno cerquita de lograr la presidencia, ¿no? Que era jefe del grupo más importante de las Fuerzas Populares de Liberación. Pero mira lo que está transformado El Salvador ahora. Es así la complejidad de la lucha, ¿no? Es así la complejidad de la lucha. Es harina de otro costal. Por ahí me voy quedando por el momento, compañero. Son los pobres con la clase obrera los que cumplen la clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patrio alegre, el